7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al subdirector nacional del Servicio de Rentas Internas, Ricardo Flores. Lo invitamos a un diálogo para conocer los detalles, cómo se va a operar una vez que la Corte Constitucional hace 8 días diera dictamen favorable para la reforma tributaria dentro del proyecto de ley urgente en materia económica de beneficio a la economía popular y familiar, y esta semana se publicó ya en el registro oficial. Por tanto, entra en vigencia cómo se va a operar incluso con los papeles, con el formulario de replanteamiento de los gastos personales, porque suben en el país de acuerdo a las cargas familiares. Esto se va a aplicar y el Servicio de Rentas Internas precisamente va a reglamentar, va a disponer estos documentos que permitan a los ciudadanos aplicar de nuevo, más allá de lo que hicieran en enero, la proyección de gastos personales, ahora a partir de la vigencia de este decreto ley urgente en materia económica de reforma tributaria. ¿Cómo se va a aplicar? ¿En qué condiciones? Tenemos previsto este diálogo con el subdirector del Servicio de Rentas, Ricardo Flores. Este proyecto, que demoró virtualmente 30 días en la Corte Constitucional, en donde hubo audiencias para que formulen opiniones respecto de este proyecto de ley urgente en materia económica, y que finalmente mereciera el dictamen favorable de la Corte Constitucional el viernes de la semana anterior. Ahora toca implementar los cambios que permita dar más recursos, va a permitir más recursos para quienes tienen una relación de dependencia en determinados rangos y con determinadas cargas. Quienes más cargas tienen van a poder aplicar de una mejor manera la reducción en el pago del impuesto a la renta, especialmente de $1,800 en adelante. Bien, saludamos al subdirector del SRI, Ricardo Flores. ¿Cómo trabaja el SRI para implementar esta nueva tabla de pago de impuesto a la renta y el nuevo cálculo para en las proyecciones de los gastos personales? Muy buen día, señor subdirector del SRI. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia. A ver, el Servicio de Rentas Internas, como ustedes conocen, ya la Ley de Economía Familiar se publicó en el registro oficial, por lo cual ya entró en vigor. Esto implica que como administración tributaria estamos obligados a hacer todas las adecuaciones de formularios y todas las adecuaciones de los sistemas para que los contribuyentes puedan aplicar las normas que han entrado inmediatamente en vigor. La más relevante, por supuesto, la rebaja de gastos personales para los contribuyentes que están ahora en relación de dependencia. El próximo año aplica para el resto de contribuyentes que hacen su declaración, pero lo importante y lo urgente es aquellos contribuyentes en relación de dependencia. ¿Qué estamos haciendo? Ya tenemos listo la nueva proyección de gastos personales, el nuevo formato. Ya está cargado en la página web del Servicio de Rentas Internas ese nuevo formato que deberán presentar los empleados y actualizarlo a su empleador para que el empleador pueda hacer el nuevo cálculo de las cargas, adicionalmente de la retención en función de las cargas. Adicionalmente a ello, ya estamos trabajando, ya tenemos prácticamente lista la resolución que va a emitir el director general, en donde va a estar claramente establecido cómo se debe hacer esta actualización y qué es lo que deben hacer los empleados y los empleadores. Esa resolución se publicará el 30 de junio, la tenemos ya bastante avanzada, estamos puliendo los detalles técnicos y jurídicos, y el 30 de junio deberá estar lista para ser publicada, y de esa manera, a partir del mes de julio, los empleadores podrán hacer el nuevo cálculo de la retención, y eso lo verán los trabajadores a partir de la nómina probablemente del 31 de julio. Es decir, mientras trabaja el Servicio de Rentas Internas, pueden descargarse este momento la hoja de gastos personales, presentar en su empresa quienes tienen relación de dependencia, y en la institución
tendrán que recalcular de inmediato, de tal manera que a quienes les descuentan una cantidad por el salario que reciben, hoy tendrá que ser reducido de acuerdo a su situación personal, cargas familiares, tendrá que ser reducido de inmediato en julio. Así es. Lo que va a suceder ahora, yo lo que sugeriría a la ciudadanía, a los contribuyentes, es también esperar la resolución del 30 de junio que vamos a emitir, porque en ella se va a explicar claramente cómo actualizar el formulario de gastos personales. Entonces, si bien ya está disponible el formulario porque estamos trabajando rápidamente en actualizar nuestros sistemas, la resolución está el 30 de junio y sería conveniente esperarla para poder completar, digamos, satisfactoriamente este formulario. ¿Qué es lo que deberían hacer en su actualización los empleados de los gastos personales? Primero, si hasta febrero solo pusieron un monto de gastos personales, por ejemplo, de 5,000 algo dólares, porque ese era el tope que se permitía en aquel momento, y quieren aumentar esos gastos personales, lo van a poder hacer. Si quieren incluir, obviamente, los gastos de mascotas que antes no estaban permitidos dárselos como gastos personales y hoy lo son, van a poderlo hacer también. Y finalmente, lo más importante de todo, tienen que comunicar a su empleador el número de cargas familiares de los que ellos se tienen que hacer cargo, porque en función de eso es cómo se calcula la retención. Aquí es muy importante también algo. Si en una pareja ambas personas trabajan en relación de dependencia, entendemos obviamente que será con distintos empleadores en la mayoría de los casos, y en ese supuesto, claro, entre empleadores no van a saber quién acoge cada carga. Lo que va a suceder es que van a tener que ponerse de acuerdo previamente sobre cómo van a asumir las cargas en la familia. ¿Esto por qué? Porque es muy importante que las cargas no se pueden repetir o duplicar. Es decir, una pareja con 4 hijos, por poner un ejemplo, un miembro de la pareja se puede dar 2, el otro miembro 2 y así se reparten las cargas. O uno 4 y el otro ninguno en función de sus ingresos, o 3 o 1, o como ellos estimen conveniente. Pero no pueden hacer que se cojan 4 uno y 4 el otro. ¿Qué sucederá si lo hacen? Como el empleador no lo va a saber, el empleador practicará las retenciones conforme la información que le da el empleado. El empleado le dirá, tengo 4 cargas, el otro miembro de la pareja le dice a su empleador, tengo 4 cargas, y lo que termina sucediendo es que al año siguiente el sistema del SRI está diseñado para que cuando se ingrese una carga, automáticamente se queda bloqueada y nadie más la puede ingresar. Entonces, cuando se ingrese, lo que le va a suceder al otro miembro de la pareja es que no se va a poder ingresar esa carga y el impuesto a pagar le va a salir mayor y le puede salir una diferencia a pagar a favor del servicio de rentas internas. Por eso es muy importante que se comuniquen única y exclusivamente las cargas de las que verdaderamente son de cada uno sin duplicar. Y aquí aprovecho muy rápido para decirles las validaciones que vamos a hacer como servicio de rentas internas. Y es importante que lo sepan. Primero, la carga tiene que estar, digamos, en el registro civil tiene que constar que esa persona es su hijo, es su cónyuge o pareja en unión de hecho, o es su padre. Esa información debe estar actualizada en el registro civil porque nosotros vamos a tomar la información del registro civil y la vamos a validar. En caso de que no esté regularizado en el registro civil, mi sugerencia es que lo hagan de inmediato. Si no aparece el nombre de su padre, que es una carga, si no está registrada su unión de hecho, lo hagan de inmediato para poder acceder al beneficio de la carga familiar. Segunda validación, ninguna de las cargas, absolutamente ninguna, puede tener ingresos grabados. Es decir, si mi pareja o cónyuge o mi padre trabaja en relación de dependencia, así gane $500 y por lo tanto no esté sujeto al pago de impuesto a la renta, eso ya es un ingreso grabado y por lo tanto no está sujeto a impuesto a la renta. Por lo tanto, perdón, no puede ser considerado carga familiar. Entonces es importante también, así se emita una sola factura, ya eso es un ingreso grabado. Nosotros vamos a chequear con nuestro sistema que efectivamente esa persona no haya mantenido ingresos grabados en todo el año para poder validar. Y por último, en el caso de los padres, lo que se va a hacer también es que para evitar estos conflictos familiares es que el padre va a tener que aceptar ser considerado carga por parte del contribuyente. Con esas 3 validaciones se va a poder subir la carga al sistema y se va a poder dar como carga a la persona que haya escogido el empleado en relación de dependencia. Señor subdirector del SRI, usted ha mencionado que hay que esperar esta resolución del 30 de junio. ¿Qué va a contener esta resolución para estar claros? Sí, esta resolución lo que va a contener primero es la forma en cómo debe remitir la nueva proyección de gastos personales. Se va a explicar lo que puede incluir, se va a explicar cómo incorporar las cargas, se va a explicarle al empleador cómo hacer el recálculo para decirle cómo pague, cómo retenga en los últimos 6 meses del año. Es decir, el marco normativo secundario
Ya consta obviamente todo en la ley de economía familiar, el marco, digamos, general, pero tenemos que llevarlo y aterrizarlo ya al marco, digamos, específico. Y en ese caso, esta es la resolución que va a contener el detalle de cómo deben hacerse estas actualizaciones y cómo el empleador también debe ajustar la retención de cada uno de sus empleados. En el caso de la validación, ¿esto deberá hacerse de inmediato o ya el mes de julio? No, la validación se hace cuando se carga ya la declaración el siguiente año. Ahí van a saltar todas las validaciones. Por eso mi sugerencia y por eso es lo que les indicaba, cuando se vaya a comunicar las cargas al empleador, deben asegurarse que esa carga esté en el registro civil, deben asegurarse que esa carga no vaya a tener ningún ingreso grabado en el ejercicio en curso y con eso ya no, y obviamente, y lo más importante, que esa carga no esté duplicada, que ningún otro contribuyente la haya utilizado. Porque lo que sucedería en ese momento es que el primer empleador que suba el anexo lo va a subir con esa carga. Y cuando el siguiente empleador quiera subir el anexo con la misma carga, el sistema le va a lanzar un mensaje de error, porque va a decir que está duplicada la carga y no lo va a poder hacer. ¿Eso qué va a implicar? Que habrá retenido de menos a ese empleado asumiendo que tenía una carga que no va a poder incluir en su declaración y le puede salir un saldo a pagar el próximo año al servicio de rentas internas. De ahí la importancia de tener claro que las cargas no pueden ser duplicadas y que hay que ponerse de acuerdo y que no pueden tener ingresos grabados, ¿no? Señor subdirector del SRI, una vez que se emita la resolución el 30 de junio, ya en julio se podrá desarrollar, aplicar ese contenido de la resolución. Es correcto, por eso yo a partir del 31 de julio, de cuando le hagan el pago del mes de julio, más bien a los contribuyentes, a los empleados, ellos ya notarán en ese pago la rebaja del impuesto a la renta, que variará, por supuesto, en función del monto de los gastos personales que ellos hayan proyectado y, por supuesto, también en función de las cargas familiares que ellos hayan comunicado al empleador. Y en ese momento notarán la diferencia en la retención. En algunos casos la diferencia pues hará que la retención sea mucho menor, en otros casos inclusive podrá hacer que ya la retención, ya no tengan que practicar retención porque todo el impuesto se haya pagado durante los 6 primeros meses del año y en circunstancias muy excepcionales puede ser que incluso se haya retenido de más. En el caso de que se haya retenido de más durante los primeros 6 meses del año, que sería una circunstancia muy excepcional, lo que va a suceder es que el empleado, cuando su empleador presente el anexo de relación de dependencia el siguiente año, el 2024, le va a salir un saldo a favor y va a poder solicitar la devolución por pago en exceso como lo puede hacer cualquier otro contribuyente por los medios disponibles que tiene el servicio de rentas internas. Entonces, en ningún caso, pues el contribuyente va a perder o va a pagar de más. Si incluso ya ha pagado de más, va a poder solicitar esa devolución de pago en exceso a partir del próximo ejercicio. En cuanto a los beneficios y la liquidez que va a permitir a quienes tienen relación de dependencia en estos rangos, ¿cuáles serán? Porque es importante hacer conciencia del beneficio de esta reforma tributaria. Sí, Miguel, ahí es importante también decir que no es tan sencillo hacer rangos porque siempre va a depender de las cargas familiares. Entonces, la situación de cada contribuyente va a ser distinta en función de sus gastos y obviamente también en función de sus cargas. Pero por hacer un ejemplo práctico, una persona que gana $1,900 al mes sin ninguna carga familiar, sin carga familiar, ya no va a pagar, ya no va a pagar, va a pagar cero de impuestos. Es decir, si se le practicó alguna retención los primeros 6 meses del año, ya esa retención va a ser un saldo a favor el próximo año y no se le va a tener que retener nada en el resto del año. Por ejemplo, aquel que gana aproximadamente $2,500 y tiene dos cargas familiares, su impuesto de la renta se reduce considerablemente a aproximadamente $150 al año. Es muy probable que ya durante los primeros 6 meses del año se le haya retenido la totalidad y no tenga que retenérsele el resto del año. Eso por poner ejemplos numéricos en función de cargas. Pero lo importante y como concepto es lo siguiente. Mientras más cargas, por supuesto, mayor deducción. Y esta reforma beneficia principalmente a aquellos contribuyentes, a aquellos empleados que ganan entre 1.900 aproximadamente y $4,500 al mes. Aquel que ya empieza a ganar 6,000, 7,000, 8,000, $10,000 al mes, van a notar obviamente una rebaja, pero mucho menor porque lógicamente en función de unos ingresos
muy elevados, que tienen prácticamente pues, una minoría de la población, pues la carga tributaria aumenta. Van a notar una rebaja porque evidentemente van a poderse dar cargas familiares, el monto de gastos personales ha subido, pero lógicamente esa rebaja no es tan significativa como en los contribuyentes que ganen entre 1.900 y aproximadamente 4.500, porque la tabla lo que se ha vuelto es más justa y progresiva. Y el crecimiento ya no es tan rápido como en la tabla anterior, sino que es un crecimiento que es mucho más progresivo y eso hace que sea mucho más justo también. Vamos al otro tema que contempla también esta reforma, el cobro a los espectáculos. ¿Cómo ha empezado ya esto? ¿Cómo se va a desarrollar? Sí. A ver, el cobro del IVA 12% a los espectáculos públicos, al tratarse de un impuesto que se declara mensualmente como es el IVA, esto empieza a regir a partir del 1 de julio. Nosotros también estamos trabajando en la normativa secundaria, porque aquí hay varias dudas de muchos contribuyentes respecto de qué se debe considerar como espectáculo público. Y también aquí es importante señalar que en la Ley de Régimen Tributario Interno se establece la tarifa 0% de IVA a los servicios artísticos y culturales. Es decir, y hay un decreto emitido en el gobierno anterior del presidente Lenín Moreno, en donde se establecía qué se debe entender por servicios artísticos y culturales. Siendo muy franco, el decreto es un poco genérico y eso no nos ha dejado 100% clara la situación. Nosotros estamos trabajando en una normativa circular en donde vamos a dejar expresamente señalado qué debemos entender por espectáculo público para que los contribuyentes al partir del 1 de julio sepan si deben grabar tarifa 12% o no. Yo puedo adelantar, por ejemplo, que teatro, danza y ese tipo de cosas se va a mantener con tarifa 0%, porque eso se considera de servicio artístico y cultural. Asimismo, la producción audiovisual local también se mantiene con tarifa 0%. Sin embargo, si me preguntan por conciertos masivos o por partidos de fútbol, eso es la definición perfecta de un espectáculo público y por lo tanto esos tipos de espectáculos, las entradas van a empezar a grabar con tarifa 12% a partir del 1 de julio. En cuanto a reducción de recursos por esta reforma, ¿cuál va a ser este año, en este ejercicio fiscal, como consecuencia de esta reforma tributaria? El Servicio de Rentas Internas hizo el impacto de esta reforma tributaria en su conjunto, es decir, no solo se analizó la pérdida recaudatoria que obviamente supone una reducción de impuesto a la renta, sino que se analizó la reforma tributaria en su conjunto. El impacto de la caja fiscal, según el estudio realizado por el Servicio de Rentas Internas, es de aproximadamente 75 millones de dólares. Ese es el impacto, digamos, de la caja fiscal una vez tomada en consideración el proyecto de ley como un todo. Entonces, esa es una parte en donde el impacto, como ustedes pueden ver, no es muy alto. Tenemos un impacto de 75 millones, pero sin embargo, a las familias ecuatorianas les devolvemos aproximadamente 200 millones de dólares en reducción de impuesto a la renta. Eso también, por otro lado, ¿qué supone? Y debemos también tomarlo en consideración. Nosotros, siendo conservadores, no lo hemos tomado en las cifras cuando hacemos el estudio de impacto, pero es lógico que si la ciudadanía recupera poder adquisitivo y tiene mayores ingresos, va a consumir más y al consumir más, eso genera, por supuesto, más IVA también en la recaudación. Eso por una parte. Y luego, por supuesto, nosotros siempre tenemos que entender que la política económica siempre se la tiene que ver integralmente. El presidente de la República tiene la potestad, vía decretos y reglamentos, también para modificar ciertos beneficios o ciertas cuestiones que pueden hacer que se generen nuevos ingresos a la caja fiscal. En todo caso, es la política pública y la política económica es diseñada por el presidente de la República y por el Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros somos ejecutores. Damos nuestro contingente, por supuesto, técnico y nuestra opinión técnica respecto de las medidas que se quieren adoptar en materia tributaria, pero finalmente la decisión respecto de qué otras medidas adicionales podrían tomarse en caso de que se considere necesario generar algún recurso adicional son de potestad exclusiva del presidente y el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que nosotros podemos adelantar es que no está previsto ningún incremento de impuestos en los siguientes proyectos que vaya a remitir el Ejecutivo a la Corte Constitucional, si es que decide hacerlo, porque es facultad exclusiva del señor presidente. Señor subdirector del SDI, Ricardo Flores, en cuanto nos ha hablado del impacto alrededor de 70 millones de dólares, en el impacto general, si la meta era sobre los 15 mil millones de recaudación, esto no va a ser mayor el impacto en el ingreso y la recaudación de impuestos este año.
Sí, esta reforma no nos va a generar un impacto mayor en la recaudación de impuestos. La meta aproximadamente de la recaudación bruta de este año estaba en 18.000 millones de dólares. Era una meta muy desafiante tomando en consideración que la situación supuestamente económica externa no es favorable. También la situación, también partíamos de un récord de recaudación en 2022 y así todo se estableció un crecimiento bastante agresivo para 2023, precisamente porque confiamos en las capacidades de control que está haciendo el Servicio de Rentas Internas. Nosotros a día de hoy tenemos un cumplimiento de la meta de aproximadamente el 97.4%, lo cual es bastante alto considerando el monto que estábamos fijando como meta de recaudación, y nosotros consideramos que esta reducción de impuestos a la renta no afectará mayormente ese porcentaje y estaremos estimando que se mantendrá alrededor del 97-98% del porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación. Esto también es importante que tomemos en cuenta que esto significará un crecimiento en relación al año 2022, donde ya hubo un récord de recaudación, y tomando además en consideración dos factores importantes. Uno, este año no tenemos el impuesto a la regularización de los activos en el exterior, que supuso prácticamente 100 millones de dólares en el ejercicio anterior, y tampoco tenemos la contribución post-COVID de personas naturales, porque esa solo se pagaba en el 2022 y también supuso un ingreso de prácticamente 200 millones de dólares adicionales. Eso quiere decir que incluso sin esos ingresos adicionales que se produjeron por impuestos extraordinarios que este año ya no están vigentes, aún así hay un crecimiento en relación al año anterior. Estamos recaudando más que el año anterior y estamos muy cerca del cumplimiento de la meta planteada. ¿Cómo ha ido, al menos estos 5 primeros meses, no se cierra todavía junio, en las recaudaciones entre lo previsto y lo recaudado? Sí, lo que le decía Miguel, aproximadamente el 97,4% es lo que hemos cumplido. Le puedo decir por impuestos, por ejemplo, que en el IVA de operaciones internas, en el impuesto a la renta, estamos por encima de la recaudación de 2022 en el 8-9%. Es decir, hay un crecimiento en el tema del IVA de operaciones internas, hay un crecimiento también en el pago de impuesto a la renta. También debemos atribuir, y hay que ser muy francos, este crecimiento del impuesto a la renta también se deriva de la reforma tributaria del 2021 que entró en vigor en 2022 y mucha gente está declarando en 2023. Somos conscientes de ello. Sin embargo, el IVA simplemente es más reactivación y más consumo. También es verdad que nosotros hemos fortalecido nuestros controles y eso nos ha permitido también que mucha gente cumpla voluntariamente con sus obligaciones, presente declaraciones sustitutivas, haga pagos respecto de obligaciones que nosotros le indicamos que se encuentran pendientes o que ajusten o regularicen sus declaraciones, y por supuesto eso también colabora en la recaudación. En lo que se refiere al ISD, es donde evidentemente hay una reducción en la recaudación en relación al año pasado, pero también tenemos que tener conciencia de que el ISD ha ido bajando paulatinamente y bajará aún más porque el 1 de julio baja al 3,50%, ¿no? Y en donde hay que ser muy francos y hay una contracción, y es donde se ha visto esto que no nos permite llegar al 100% de la meta, es en el IVA y en el ICE respecto de las importaciones, en donde sí hay una reducción respecto del año pasado. Es decir, se está importando menos, lógicamente, y eso hace que haya un impacto en el IVA de operaciones externas y en el ICE de operaciones externas. Y son lo que arrastra un poco este incumplimiento de apenas 2 puntos porcentuales. Pero en líneas generales, la recaudación está creciendo, crece en relación al año 2000, en términos absolutos, crece en relación al año 2022, y nosotros esperamos que en estos 6 meses que quedan del año se mantenga esa tendencia y podamos, de ser posible, cumplir la meta. Señor subdirector del SDI, ¿cuánto ha facilitado en la dinámica y los avances del Servicio de Rentas Internas la facturación electrónica? ¿Cuánto facilita tanto las declaraciones cuanto las devoluciones, sea del IVA mensual, el IVA semestral o el propio pago o reclamos en devoluciones del impuesto a la renta? Sí, Miguel, es muy importante el tema de la facturación electrónica. Yo sé que al comienzo hubo un poco de resistencia de ciertos sectores a la facturación electrónica, las imprentas, etcétera, pero al final del día el resultado ha sido fabuloso tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes.
Para nosotros, en primer lugar, tenemos toda la información respecto de la facturación y de los comprobantes de retención electrónicos. ¿Eso qué nos permite? Nos permite fortalecer nuestros controles, porque ahora sí es mucho más fácil hacer los cruces. Nosotros tenemos plenamente identificado lo que nos declara el contribuyente y cuánto reportan los terceros que ha comprado, lo que nos declara el contribuyente y cuánto reportan los terceros que el contribuyente le ha facturado. Los cruces se vuelven mucho más sencillos y están en nuestro sistema. Eso por el lado del servicio de rentas internas. Pero a la vez por el lado de los contribuyentes, en las devoluciones, cuando se hacen devoluciones exclusivamente con facturación electrónica, es muy sencillo para nosotros también ir al sistema, ver las facturas, tener el crédito tributario y saber cuánto es el monto que se debe devolver. Y eso creo que lo han notado las personas de la tercera edad y los discapacitados, que son nuestros grupos prioritarios a los que hemos prestado mayor atención al momento de las devoluciones, en donde las resoluciones de devolución de este tipo de grupos no están tardando más de 15 días y se le hace la acreditación de forma que en 20 días aproximadamente ya tienen sus recursos en las cuentas. Eso antes de la administración nuestra, del director general Briones, no estaba sucediendo. Hay que ser muy francos, tomaba mucho más tiempo. Nosotros lo hemos reducido. Hemos reducido también la devolución de impuestos a la renta a las personas naturales, que para nosotros también es importante porque esas personas naturales que tienen saldos a favor es flujo que necesitan para su día a día y lo entendemos. Esas devoluciones también no están tomando más allá de un mes cuando se trata con facturación electrónica. Entonces, estos beneficios de la facturación electrónica no solo son para la administración tributaria ni para nuestros controles, sino para todos los contribuyentes que acceden a sus devoluciones de impuestos de forma más ágil y sobre todo con énfasis en los grupos prioritarios y en las personas naturales que tienen devoluciones de rangos menores. Efectivamente, lo que dice el señor subdirector del SRI, hemos verificado, la devolución para adultos mayores del IVA no pasa a los 15 días, es muy ágil. Quizás todavía hay un remanente de la facturación física del año pasado que todavía se solicita, si hay algún reclamo de una persona natural, el físico, el disco, y esto estaba demorando 5 o 6 meses. Ahora con la facturación electrónica, ¿esto va a ser mucho más rápido? Sí, está claro. A ver, lo que sucede es que, como usted sabe, el derecho de devolución de IVA también tiene un plazo amplio. Entonces, hay contribuyentes que siguen pidiendo devoluciones de IVA de ejercicio de 2020, 2021, en donde evidentemente hay todavía mucha facturación física, todavía había facturación física, y eso hace que tengan que presentar en las ventanillas del SRI las facturas físicas para nosotros poder hacer el chequeo. Así y todo ese tema de facturas físicas, nosotros estimamos que cuando se va a lo que nosotros llamamos el back office, porque cuando ya hay que hacer la revisión, digamos, ya del físico y un baucheo de las facturas toma un tiempo mayor. Así todo, eso está tomando aproximadamente 60 días para proceder la devolución, lo cual sigue siendo mucho más ágil que cuando nosotros llegamos a la institución, ¿no? Ha sido una prioridad del director general Briones, ha sido una prioridad de esta administración reducir los tiempos de devolución, porque así como fortalecemos los controles por una parte para que todos paguen lo que deban pagar, por otro lado también es verdad que hay que brindarle de la misma manera fortalecer el servicio al contribuyente y aquellos que tienen su derecho a devolución, principalmente grupos prioritarios que necesitan ese dinero porque también ese dinero les sirve a ellos para su día a día. Nosotros entendemos esa urgencia y esa necesidad y es por eso que hemos implementado todas estas acciones para que puedan recibir su dinero y su devolución en el menor tiempo posible. Y si ustedes ven las estadísticas, no solo se han reducido los tiempos, sino que se han incrementado los montos de devolución porque dado que hemos facilitado el acceso prestándole el canal virtual para que puedan hacer todas sus peticiones con facturación electrónica, incluso la que hagan por primera vez, esto ha incrementado la demanda de los adultos mayores en solicitudes de devolución de IVA y nosotros hemos cumplido entregando estas devoluciones. Eso incluso le facilita al SRI porque mientras más pronto devuelvan, en el caso del impuesto a la renta, que el SRI paga los intereses mientras se hace este proceso, evidentemente al usuario. Esto le beneficia también al SRI, la agilidad del proceso. Así es. Así es, en los casos en que caben los intereses, como usted sabe, en IVA no caben los intereses, No, pero en impuesto a la impuesto a la renta, renta. como usted bien menciona, sí caben intereses. Entonces, reducir esos plazos nos ayuda también a que el impacto al momento de la devolución sea menor porque devolvemos menos, porque se han acumulado menos intereses desde que se produjo la exigibilidad del derecho a la devolución por parte del contribuyente. Entonces, efectivamente es algo de 2 vías en donde también tenemos un beneficio también como administración tributaria, devolviendo más rápido porque se generan menos intereses. En otro tema, dentro de estos avances de la actual administración del SRI,
cómo ha ido el cobro de impuestos de capitales en el exterior. Primero se identificó, luego cómo han pagado esos capitales ya identificados. Sí, a ver, nosotros hemos identificado los capitales en el exterior. El año pasado se regularizaron aproximadamente 1.900 millones de dólares de activos que tenían ecuatorianos en el exterior. Recaudamos el impuesto de la regularización. Esto lo hemos, y lo que hemos hecho ahora es, estamos revisando las contribuciones post-COVID, de tal manera de que los contribuyentes que tenían activos en el exterior, que en su declaración post-COVID no incluyeron esos activos, los estamos iniciando procesos de control para que incluyan esos activos en su declaración post-COVID. Adicionalmente a ello, estamos esperando que se presenten las declaraciones correspondientes al año también 2022, que ya se presentaron y estamos haciendo las revisiones respectivas y las que vengan en los siguientes ejercicios. Tenemos identificado, por supuesto, a todos los contribuyentes que se regularizaron, tenemos identificado los activos que nos dijeron que tenían y por supuesto tenemos también una alerta de tal manera que podamos revisar en su declaración de la renta si nos está declarando, por ejemplo, rendimientos financieros, que sería lo lógico porque nadie tiene montos importantes en el exterior en una cuenta sin generar rendimientos o ganancias de capital cuando se tienen portafolios de acciones. Es decir, nosotros ya estamos trabajando también en poder identificar de inmediato a estos contribuyentes para saber no solo que regularizaron su actividad, porque lo hicieron bajo la ley y estaban en su derecho. Sin embargo, una vez que te regularizas, por supuesto lo que se espera de esos contribuyentes es que su comportamiento a futuro sea consistente. Y es decir, ya regularicé mis activos, pues mis declaraciones en la renta de los siguientes años tienen que incorporar todas las rentas y todos los rendimientos que esos activos generaron. Y nosotros estamos haciendo eso. Lo que sucede obviamente es que esto es algo que recién empieza para el ejercicio 2022, porque es cuando se regularizaron los contribuyentes, y es importante que la ciudadanía sepa que el Servicio de Rentas Internas también tiene que hacer las revisiones de ejercicios pasados para evitar la caducidad. Nosotros tenemos 4 años para revisar los ejercicios, las declaraciones presentadas, o 6 si no se ha presentado declaración, y se nos van venciendo los ejercicios. Entonces nosotros estamos también ahora atacando declaraciones de 2020 y 2021 a efectos de evitar una caducidad de nuestra actuación como administración tributaria en los procesos de control. ¿Y cuál ha sido ese porcentaje dentro de ese trabajo? Primero la identificación, la declaración y luego el pago de impuestos. ¿Cuál ha sido el porcentaje de lo identificado? Perdón, pero ¿a qué se refiere con el porcentaje de lo De identificado? los capitales identificados, ¿todos han pagado ya al SRI? No, a ver, todos pagaron el impuesto a la regularización. Ujú. Eso está ya confirmado porque Ya. si no, no hubiese podido acogerse a eso. Lo que estamos haciendo ahora, muchos de ellos, muchos, lo incorporaron en su contribución post-COVID y pagaron la contribución post-COVID incorporando esos capitales. Otros no lo han hecho. Es ahí donde nosotros estamos trabajando. Hubo otros también que es importante que nosotros tenemos identificados por el intercambio de información financiera que tenemos con otros países. Somos miembros de Foro Global, esto es importante que lo hemos repetido muchas veces. Intercambiamos información automática de cuentas financieras con más de 120 países a nivel mundial. Nosotros sabemos información de cuentas financieras en Suiza, en Panamá, en Luxemburgo y en muchos otros países, en las islas del Caribe. Tenemos esa información y hay muchos contribuyentes que identificamos que a pesar de tener cuentas en el exterior que nos llegan de intercambio de información, no se han regularizado. Estamos también yendo a esos contribuyentes a notificarles que si no se regularizaron, que justifique esos ingresos y si no lo justifica, tiene que presentar la declaración y pagar a la tasa impositiva ya general, del régimen general, que en la tasa máxima supera, llega hasta el 37%. Entonces sí es importante que la ciudadanía sepa, no estamos haciendo todos los controles y contamos con toda la información. También es importante, ya hemos firmado el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo FATCA. Estamos recibiendo asistencia técnica del Banco Mundial para empezar a intercambiar información con Estados Unidos a la brevedad posible. Y eso es muy importante porque vamos a empezar a recibir también la información de cuentas financieras de ecuatorianos en Estados Unidos que nos permitirán fortalecer los controles. Y si no aprovecharon la ventana de regularización, con esa información también haremos controles para que esas personas paguen el impuesto a la renta en el régimen general. Porque así como se mejoran todo para las devoluciones, así como se mejora el servicio al contribuyente, también es importante que aquellas personas que cuentan con patrimonios muy importantes en el exterior contribuyan en la medida de sus posibilidades también con la recaudación y el pago de impuestos. Volviendo al tema inicial, materia de este diálogo, señor subdirector del SRI, Ricardo Flores, por tanto, la próxima semana se emitirá esta resolución
del 30 de junio para que se implemente definitivamente la declaración de impuesto a la renta a partir de esta reforma tributaria. Es correcto, el 30 de junio emitiremos la resolución en donde constará el detalle de cómo actualizar el formulario de la proyección de gastos personales, también cómo comunicar las cargas familiares y cómo el empleador tiene que hacer el recálculo de la retención. Y por ello nosotros entendemos que todos los empleados en relación de dependencia a partir del pago del mes de julio van a empezar a notar un incremento en su nómina, un incremento en el pago de su sueldo, porque se va a reducir la retención. Entonces, esto obviamente es una buena noticia para todas las personas y para miles de familias ecuatorianas que trabajan sus miembros de la familia en relación de dependencia y que evidentemente estos primeros 6 meses tenían una retención más alta y esta retención se va a reducir a partir del mes de julio. Nosotros entendemos que todos los empleadores van a poder hacer el recálculo en el mes de julio, están obligados a hacerlo porque la norma ya entró en vigor y por lo tanto deben hacerlo en el mes de julio. Es decir, dentro de los gastos personales hoy ya pueden incluir el caso de las mascotas para que haya una reducción y crezca la deducción. Así es, y pueden actualizar también la proyección de gastos personales si creen que en febrero pusieron una proyección que ahora en julio la estiman que se quedaron cortas, no hay ningún problema. Y ahora dicen, no voy a gastar, no voy a tener $5,000 de gastos personales o 6,000, voy a tener 10,000. Lo pueden hacer y pueden actualizar. Lo que sí es muy importante, por supuesto, es que lo actualicen en función de los gastos que realmente vayan a tener y en función de las cargas familiares que, como expliqué anteriormente, deben estar conscientes que no se pueden duplicar, no pueden tener ingresos grabados, tiene que ser una serie de cumplir con esos requisitos que van a estar en la resolución, están en la ley, los vamos a detallar en la resolución, de tal manera que todos los contribuyentes y todos los empleados sepan cuál es el marco y cuál es el campo de acción en lo que se refiere a cargas familiares. Bien, al señor subdirector del Servicio de Rentas Internas de SRI, Ricardo Flores, muchas gracias como siempre la atención y despejar inquietudes de información valiosa respecto del pago de impuestos, especialmente Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y también aprovechando este último minuto y puede ser objeto de una nueva entrevista, vamos a empezar también la próxima semana. Estamos haciendo ya lo que hemos denominado los PCR electorales para verificar que todos los candidatos a la vicepresidencia y a la presidencia de la República están cumpliendo con el pago de sus impuestos en la medida en que lo tienen que hacer. Vamos incluso a llamarlos a comparecer a cada uno de ellos al Servicio de Rentas Internas para explicarles las diferencias y los riesgos que hemos detectado y sugerirles una regularización, porque entendemos que aquellos que aspiran a manejar el país son los primeros que deben cumplir con sus obligaciones tributarias. En alguna próxima ocasión podré contarle más en detalle este proyecto. No, con gusto, Ricardo, pero desarróllenos un poco, por lo menos. Tendrán que comparecer los 8 binomios presidenciales, vicepresidenciales, y todo demostrarles lo que han pagado, lo que dejaron de pagar, y comparando con los bienes que tienen y lo que han pagado. Así mismo, Miguel, estamos trabajando en eso, hemos eliminado el PCR electoral, tenemos ya los perfiles de riesgo de cada uno de ellos, sabemos todo lo que acreditan en sus cuentas, su patrimonio, sus gastos, su estilo de vida y en algunos casos detectamos que hay inconsistencias hay ciertas diferencias o inconsistencias, nosotros ya hemos detectado eso. Hay algunos que evidentemente no presentan riesgo, nosotros también hemos revisado en detalle a cada uno de ellos y se los va a llamar a comparecer a cada uno de ellos para decirles cuáles son las diferencias y cuáles son los riesgos que nosotros hemos detectado, para que lo justifiquen, porque puede ser que esas diferencias tengan una justificación válida y lo pueden justificar ante la autoridad tributaria, pero si no lo pueden justificar o esa diferencia se produce por algún error, pueden regularizar su situación. Y así nuestro llamamiento a todos los candidatos, tanto a presidente como a vicepresidente, es que acudan a esta comparecencia. Esta comparecencia, al tener información sensible financiera, no es delegable, no podemos recibir a un tercero, sino que tenemos que recibir a la persona que estamos llamando a comparecer. Por eso mi llamamiento también a los candidatos a presidente y vicepresidente de la República, para que cuando sean llamados a comparecer por el Servicio de Rentas Internas, lo hagan de forma personal, porque también es una muestra de transparencia hacia la ciudadanía
de que están en cumplimiento con la autoridad tributaria y que no tienen nada que ocultar a la autoridad tributaria y que están dispuestos a colaborar con nosotros en caso de que se haya producido alguna diferencia por cualquier motivo. Eso no quiere decir que haya sido de mala fe, ni muchísimo menos, sino que pueden surgir diferencias y pueden regularizar su situación. Nosotros estamos trabajando en eso. Es un proyecto que hemos emprendido con el director general porque creemos que, insisto, que quienes aspiran a manejar el país, lo primero que deben hacer es estar en cumplimiento de sus obligaciones tributarias y cumplir con su deber cívico de pagar los impuestos que le corresponde a cada uno. Efectivamente, y esto será antes de las elecciones, porque es importante que sea oportuno para que el país conozca, porque están en la vitrina pública, los candidatos, los políticos están en la vitrina pública y tienen que exhibir su comportamiento en este sentido. ¿Esta información será en este mes de julio y segundo será información pública? Todas las comparecencias se harán en el mes de julio. A los medios de comunicación, a la ciudadanía se le podrá hacer conocer que se han llamado a comparecer, quienes han ido a comparecer, probablemente quienes no acudieron, también lo podemos hacer. Lo que no se puede hacer público, porque eso, nuestros planes de control, la información tributaria reservada, son las diferencias que podamos encontrar. Yo no podré decir que tal candidato tenía una diferencia de tal o que en sus cuentas bancarias apareció tal monto de dinero, porque eso es información reservada y nosotros somos respetuosos también de nuestras obligaciones de reserva del dato tributario. Pero sí podemos hacer la referencia de cuáles son los riesgos que hemos identificado. Podemos también decirles cuáles son los candidatos que sí comparecieron a la autoridad tributaria y que dieron la cara y que están dispuestos a solucionar cualquier problema o han justificado plenamente cualquier diferencia que hayamos encontrado, y aquellos que por algún motivo decidieran no comparecer, nosotros podemos iniciar posteriormente controles ejecutivos hacia ellos si deciden no comparecer por las diferencias eventuales que hayamos podido encontrar. Por eso mi llamamiento, esto no es ninguna, obviamente, persecución, va directamente a todos los candidatos, sin diferencia de ideología ni de partido político. El Servicio de Rentas Internas es un ente técnico. Nosotros vamos a ir hacia los 8 binomios presidenciales y a todos ellos se les va a hacer de la misma manera este acercamiento, que es un acercamiento simplemente amigable, de decirle, esto es lo que hemos encontrado, esto es tu patrimonio, estos son tus impuestos, por favor, explícanos estas diferencias que hemos encontrado. Claro. Y ese es un poco el objetivo del trabajo. Claro, hay que estar claro, no es persecución, sino es obligación, en este caso de la persona natural, en este caso del candidato. Y serán los binomios presidenciales y vicepresidenciales también, los candidatos o las candidatas también tendrán que exhibir eso. Candidatos y la candidata presidencial y las candidatas y el candidato vicepresidencial, todos serán llamados, e incluso estamos trabajando también en llamar a los cabezas de lista, por ejemplo, de los partidos que van a la Asamblea Nacional. Claro, eso es importante. Déjeme decirle, es importante a esos señores que van a la Asamblea, y déjame decirle coloquialmente, hace 40 años cuando empezamos a cubrir la Asamblea Nacional, se decía y se verificaba que llegaban en bus y salían en Mercedes-Benz. Entonces, eso es lo que se decía. Son más de 4 décadas de esto. Hacerles a los integrantes de las listas cómo llegan y qué presentan. Se va a hacer eso, por lo menos a las cabezas de listas. Eso, así es, Miguel. Quería también aclarar que nosotros quisiéramos hacerlo, por supuesto, a todos los candidatos en la medida de lo posible, pero como usted conoce, es imposible por el número de candidatos que nosotros por capacidad operativa podamos hacer ese análisis, ¿no? Pero lo hemos restringido a los cabezas de lista de la Asamblea Nacional y estamos viendo también en la medida de nuestra capacidad operativa a ciertas cabezas de lista de asambleístas provinciales. Lo que sí queremos es ser muy claros, tenemos que hacerlo a todos o a ninguno. Insisto, nosotros somos un organismo técnico que no tiene ninguna afiliación política y por supuesto yo no puedo ir contra 2 asambleístas y no ir contra el resto de candidatos. Entonces, por eso se lo está haciendo de la manera en que podemos ir contra todas las listas. Por eso estamos llamando a los 8 binomios y por eso iremos, en cuanto a las asambleístas nacionales, estamos ya trabajando para todos los cabezas de lista de la Asamblea Nacional, de que estamos esperando simplemente que el CNE termine de subsanar, porque todavía se están subsanando ciertas candidaturas, etcétera, para tener la lista definitiva. Y una vez que tengamos, como así ya los 8 binomios son definitivos, necesitamos tener la lista de asambleístas nacionales para empezar definitiva. Y a partir de ahí, también ese es nuestro objetivo. Y esto, como les digo, y esto es para la ciudadanía, el mensaje es: quien aspira a dirigir nuestro país también tiene que mostrar un comportamiento cívico y ético, y eso se demuestra con el pago oportuno de los impuestos y con no evadir impuestos. Esperamos que todos los candidatos colaboren con la autoridad tributaria y, por supuesto, en caso de que se detecte cualquier diferencia que no pueda ser justificada, regularice de inmediato su situación y se encuentre al día para el momento de que aquel que salga elegido, cualquiera que sea,
se encuentre en el cumplimiento íntegro de sus obligaciones tributarias. Bueno, le comprometo al subdirector del SRI, Ricardo Flores, a seguir hablando de esto, porque esto está en desarrollo, un hecho importante, el PCR electoral, para que exhiban públicamente los candidatos presidenciales y vicepresidenciales y ojalá los cabezas de listas a la Asamblea Nacional, que exhiban lo que tienen y lo que han declarado ante el Servicio de Rentas Internas. Ricardo, muy amable la atención. Encantado. Igualmente, muchísimas gracias por la entrevista, Miguel. Muy amable, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8-7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de Yasuní y la consulta popular que junto con las elecciones presidenciales y legislativas se va a desarrollar en el país el 20 de agosto próximo. Invitados, el doctor Walter Spurrier de Análisis Semanal y el economista Santiago García, catedrático y vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha.